¿Alguna vez has sentido que estamos viviendo el tráiler de una película de ciencia ficción, pero nadie nos ha dicho cómo termina? Porque después de leer lo que vamos a discutir hoy, tengo esa sensación en el estómago. Estamos hablando de leer la mente, de curar el cáncer en segundos y, ojo, de que el trabajo tal y como lo conocemos podría ser opcional en menos de una década. Es que ya no es un tráiler, es la película en tiempo real. Y lo que mencionas no son hipérboles, estamos ante un cambio de paradigma tan brutal que la mayoría de la gente sigue pensando que la inteligencia artificial es solo un chat para resumir correos, cuando en realidad estamos literalmente externalizando el cerebro humano. Eso suena aterrador y fascinante a la vez. Pero vamos a bajarlo a tierra. El material que tenemos hoy proviene de una mente que combina dos mundos que rara vez se tocan, la neurocirugía y el capital de riesgo. Y él dice algo que me dejó helado. El adjetivo para 2026 es shocking, impactante. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué vamos a ver que nos va a dejar en shock? A ver, piensa en esto. Hasta ahora la tecnología ha sido una herramienta externa. Pero lo que se viene para 2026, según este análisis, es la convergencia entre la biología y la computación. Hablamos de interpretar señales cerebrales. Hoy ya existen estudios donde una IA puede reconstruir lo que estás viendo, lo que vas a decir, solo analizando el flujo sanguíneo o las señales eléctricas de tu cerebro. Espera. ¿Me estás diciendo que la privacidad de mis pensamientos tiene fecha de caducidad? En cierto modo sí. Si una máquina puede predecir tu siguiente palabra antes de que la pronuncies o reconstruir la imagen que tienes en tu mente, la interfaz deja de ser el teclado o la voz. La interfaz eres tú. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda que él plantea. El cerebro no es mágico, es matemática. Son ceros y unos. Claro, ahí es donde entra esa comparación que hace. La IA es al cerebro lo que un avión es a un pájaro. Exacto, es una analogía brillante. Un avión no aletea, no tiene plumas, es más feo o menos elegante que un pájaro, pero vuela más rápido, más alto y carga más peso. La IA no necesita replicar la biología de la neurona para superarla en capacidad de procesamiento. Y aquí es donde entra el vértigo. Si la máquina vuela mejor que nosotros, ¿qué pasa con nuestro valor como pilotos? Ahí quería llegar, porque uno de los ejemplos más crudos que menciona es el de los radiólogos. Y duele, porque pensamos en la medicina como el bastión intocable de lo humano. Es que es un baño de realidad. Mira, si una IA lee una resonancia magnética mejor que un humano, y esto ya está publicado en Nature y Science, la pregunta ética cambia. Ya no es nos quitará el trabajo, ¿no? Sino ¿es ético que un humano lo haga si la máquina falla menos? No es que los radiólogos desaparezcan mañana, pero necesitarás muchos menos. Y eso, amigo mío, se aplica a cualquier trabajo que implique análisis de datos y patrones. Entonces, ¿estamos hablando de una crisis laboral inminente? Porque él menciona una cronología que me pone los pelos de punta. 2026 el shock y de 2027 a 2030, protestas sociales. Es el escenario más probable. Fíjate en la lógica, 2026 es el año de los agentes. Ya no es un chat al que le preguntas cosas, es un software con voluntad, con agencia, que vive en tu ordenador, mueve el ratón, contesta emails, negocia y trabaja 24/7. Si un agente hace el trabajo de un analista junior mejor y más rápido, las empresas que se deben a sus accionistas no van a dudar. Y ahí es donde entra la paradoja del modo fácil. Si la IA nos resuelve todo, si llegamos a esa hiperabundancia donde el coste de los servicios se va a cero, ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿Nos vamos a morir de aburrimiento o de falta de propósito? Esa es la pregunta del millón. Él lo llama el peligro del easy mode. El ser humano evoluciona a través del reto, de la dificultad. Si nos quitan eso, si la IA resuelve la ciencia, la energía y el trabajo, ¿qué nos queda? La curiosidad. Quizás el futuro no sea tener las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas, pero la transición va a ser dolorosa. Hablemos de esa transición en términos económicos, porque ahora mismo todo el mundo habla de la burbuja de la IA. ¿Es real o es humo? Es una burbuja, sin duda. Pero ojo, que sea una burbuja no significa que sea malo. Al contrario, es necesaria. Piensa en las .com. Hubo una burbuja brutal, mucha gente perdió dinero, pero de ahí salió el Internet que hoy mueve el mundo. Con la IA pasa igual, hay mucho ruido, muchos PowerPoints que valen cero, pero dentro de esa espuma
están las empresas que van a cambiar la civilización. Claro, es como buscar oro. La mayoría cava a tierra, pero el que encuentra la pepita se hace dueño del banco. Y hablando de pepitas de oro, AlphaFold. AlphaFold. Para mí ese es el verdadero momento iPhone de la biología, aunque tenga menos marketing. Imagina esto, antes, para saber la estructura 3D de una proteína, que es clave para diseñar medicamentos, un científico tardaba 4 o 5 años de tesis doctoral. Era un trabajo artesanal, lento y carísimo. ¿Y ahora? Ahora AlphaFold predijo la estructura de 600.000 proteínas en unas navidades. Hoy ya las conocemos prácticamente todas. Hemos comprimido siglos de investigación biológica en meses. Esto significa que vamos a ver curas para enfermedades que considerábamos sentencias de muerte, el cáncer, el Parkinson. La IA no es solo generar textos graciosos, es acelerar la ciencia a una velocidad que nuestro cerebro lineal no puede procesar. Eso me lleva al tema de la longevidad, porque si la ciencia avanza así, ¿hasta cuándo vamos a vivir? Él decía que la esperanza de vida saltó de 50 a 80 años en el siglo XX. ¿Veremos los 120? Probablemente nuestros hijos sí, nosotros quizás lleguemos a ver los primeros tratamientos de rejuvenecimiento celular real. Él menciona terapias que alargan los telómeros, ratones que viven más tiempo, pero aquí hay una trampa. La velocidad de la ciencia es exponencial, pero la regulación y los ensayos clínicos siguen siendo lineales y lentos. La tecnología está lista, la burocracia no. Es frustrante, ¿no? Saber que la cura podría estar ahí, en un servidor, pero que tardará 10 años en llegar a la farmacia. Pero volviendo al tema de la inteligencia, hay algo que me inquieta. Él dice que los humanos no tenemos MOT, no tenemos ventaja competitiva defensiva. Es duro de admitir, pero es cierto, no podemos copiarnos a nosotros mismos, no podemos hacer un upgrade de nuestro cerebro esta noche. Una IA, en cambio, si aprende algo nuevo, puede actualizar instantáneamente a millones de copias. Aprenden en paralelo. Mientras tú y yo tenemos esta conversación, una IA puede estar manteniendo 1 millón de conversaciones simultáneas, aprendiendo de todas a la vez. A ojos de una IA, somos increíblemente lentos. Somos como árboles para ellos, estáticos. Y si somos tan lentos, ¿cómo vamos a controlarlas? Aquí entra el tema de la alineación. Ahí está el riesgo existencial. El problema no es que la IA sea mala, como en las películas, con ojos rojos y risa malvada. El problema es que sus objetivos no estén alineados con los nuestros. Si tú quieres construir una autopista, no odias a las hormigas que hay en el camino. Simplemente no te importan. El miedo es que para una superinteligencia nosotros seamos las hormigas. Y encima con la geopolítica de por medio, nadie va a pisar el freno. Imposible. Es la teoría de juegos básica. Si Estados Unidos frena por ética, China acelera. Si Google frena, OpenAI o Meta aceleran. Nadie puede permitirse parar porque el que llegue primero a la AGI, Inteligencia General Artificial, se lleva todo el pastel. Es una carrera armamentística pero con código. Y en esta carrera, ¿dónde queda Europa? Porque su diagnóstico fue bastante deprimente. Fue demoledor, sí. Básicamente dijo que Europa ha perdido la carrera de los modelos fundacionales. No tenemos un Google, no tenemos un OpenAI. Hemos regulado antes de crear. Pero, y aquí hay un rayo de esperanza, dice que aún podemos ganar en la segunda capa, las aplicaciones verticales. Usar esos modelos americanos para crear soluciones específicas en biotecnología, en industria, ahí todavía hay partido. Me quedo con esa idea de que individualmente podemos hacer cosas. No todo está perdido para el emprendedor que nos escucha. Pero, para ir cerrando, quiero retomar su predicción final. Él habla de un horizonte de incomprensibilidad más allá de 2030. Sí, lo llama la singularidad o el hard takeoff. Básicamente llegará un punto en que la IA se mejore a sí misma tan rápido que los humanos dejaremos de entender qué está pasando. La ciencia avanzará, la tecnología funcionará, pero no sabremos por qué ni cómo. Tendremos que aceptar que vivimos rodeados de cajas negras que nos cuidan, nos curan y nos gestionan, pero que están más allá de nuestra comprensión lógica. Es como vivir con dioses digitales. Nos dan milagros, pero no entendemos sus caminos. Tal cual. Y eso nos lleva de vuelta al principio, la conciencia. Él cree que la conciencia es una propiedad emergente de la complejidad. Si conectas suficientes neuronas o chips y añades la dimensión del tiempo, la conciencia emerge. No importa si es silicio o carbono. Eso es chauvinismo del carbono. Creer que solo la materia orgánica puede sentir.
Si actúa como consciente, si razona mejor que tú, si tiene empatía, aunque sea simulada, ¿importa realmente si siente de verdad? Quizás esa sea la lección final. Dejaremos de preguntarnos si son reales y empezaremos a preguntarnos quiénes somos nosotros en un mundo donde ya no somos los más listos de la clase. Exacto. Y mi consejo, y el suyo también, es no te quedes mirando. Úsala. Si tienes un negocio, si inviertes, si trabajas, la IA es un exoesqueleto para la mente. Quien la use competirá con ventaja. Quien la ignore por miedo o escepticismo se va a quedar fuera del mercado en 2 años. Suicida intentar invertir o competir hoy sin IA. Me quedo con esa frase lapidaria. Ha sido una conversación intensa, de las que te dejan pensando un buen rato. Gracias por desgranar todo esto conmigo. Un placer. Y a los que nos escuchan, abróchense el cinturón porque 2026 está a la vuelta de la esquina y como dijo nuestro experto, va a ser shocking. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima. Si este análisis te abrió los ojos, no te vayas. Suscríbete y acompáñanos porque el mundo está cambiando y solo los que entienden a tiempo deciden su futuro.